preparación de profesores de Derecho Procesal con el tema Carrera Judicial y Consejos de la Judicatura en México, por nuestro profesor Cipriano Gómez Lara. Para cumplir con el requisito, voy a hacer una presentación de alguien que no requiere presentación. El doctor Gómez Lara es originario de la Ciudad de México, nació el día 19 de abril de 1932. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de posgrado en Roma, Italia y en Tucson, Arizona, y el curso bancario internacional en Laval, Francia, y por supuesto el doctorado en Derecho por la UNAM en 1988. Los cargos docentes y académicos y las obras publicadas por el maestro. Ha sido profesor de civismo, profesor universitario de carrera en la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora, jefe del departamento escolar de la Universidad de Sonora, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM de 1964 a la fecha, exdirector del Seminario de Derecho Procesal, profesor de carrera en la licenciatura y en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM, imparte las materias de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil, Práctica Forense en Derecho Privado y Sistemática del Derecho Privado. Es autor de monografías referidas a diversos temas jurídicos, así como de proyectos legislativos. Sus textos son Teoría General del Proceso, octava edición, 1990, y Derecho Procesal Civil, quinta edición, 1991, ambos publicados por Harla. Los cargos administrativos y técnicos: ha sido abogado en el gobierno del Estado de Sonora, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subgerente jurídico de Nacional Financiera, subdirector jurídico y fiduciario de Financiera Nacional Azucarera, director general de Inversiones Extranjeras en el Gobierno Federal, jefe de contratos de Infonavit, socio de la firma Lex, director jurídico de Banco Nacional Pesquero y Portuario, magistrado de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, consejero del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal de 1995 a 1999. Con ustedes, el doctor Gómez Lara. Muchas gracias. Y antes de iniciar formalmente la plática esta mañana, pues, desgraciadamente tengo el doble carácter también de organizador de este evento, entonces quería yo simplemente comentarles dos cuestiones más. Una, que bueno, en la revista, en el número que han recibido, que es el número 12, el último, no hice mención aquí de otras cosas importantes que están publicadas, que no tienen directamente que ver con el curso, pero que creo que son de suma importancia. El directorio de todos los miembros del Instituto Iberoamericano, que creo que es un dato importante, esto con miras ya a las jornadas que serán las 18ª del Instituto Iberoamericano y que serán el año próximo, en octubre, en Montevideo. Y también con miras a nuestro Congreso Mundial, el internacional, que será en México, en Veracruz, en el año de 2003. Y claro, también otro artículo muy importante, que es un estudio muy bello, muy profundo, muy bien hecho, del monitoreo y del cambiario en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil Española, del cual es autor Abelardo Norberto Hernández Solís, que es miembro distinguido de nuestro Instituto Mexicano de Derecho Procesal y que nos acompaña esta mañana aquí en esta sesión. Muchas gracias. Y luego el otro artículo importante del profesor Dante Barrios de Ángeles, respecto de su sistemática del proceso, que también es otro enfoque muy interesante y que contiene también nuestra revista. Y dos anuncios publicitarios, pero publicitarios de cuestiones editoriales, jurídicas y de derecho procesal. Nos van a visitar aquí en el curso el miércoles y el jueves la editorial Oxford, y va a traer sus publicaciones, van a hacer un evento aquí de publicidad. Muchos de los libros que están escritos por miembros del instituto y miembros del colegio están publicados en esta editorial de Oxford. Pero hay otra editorial nueva, muy agresiva en el mejor de los sentidos, que es Yure, y ellos vendrán el viernes también a hacer otra presentación al mediodía de sus obras, porque ellos han lanzado una colección de 17 títulos de clásicos del derecho procesal.
entonces también los van a venir a exhibir. Por ahí en la revista, en alguna de las páginas de publicidad, está la relación de las 17 obras que ha publicado Yure y que van a traer a mostrarnos. Son las 17 obras clásicas. Bueno, hasta aquí los anuncios y ahora sí vamos formalmente a la plática de esta mañana. Creo que hablar de un tema como la carrera judicial y los consejos de la judicatura, después de que lo ha hecho el profesor Roberto Berizonce, pues es un atrevimiento, y yo solamente saco de esto una ventaja, que nos ha dejado un marco de referencia muy importante, y yo aprovecho ese marco de referencia para mi plática. Es la única ventaja que tengo porque, pues en el otro sentido, la exposición de él ha sido muy completa, muy brillante, muy amplia, y vamos a continuar con el tema, pero referido desde luego a algunos aspectos básicamente de nuestro país, aunque también tocaremos algunos aspectos comparativos. Como ustedes ven, la oportunidad del análisis comparativo esta mañana ha sido maravillosa, maravillosa y profunda, porque hemos oído cosas muy interesantes y esto nos va a permitir también en la hora de debate, al final de la plática, pues también examinar algunas cuestiones con mayor profundidad que si no hubiéramos tenido esa muy importante introducción que nos ha dado el profesor Roberto Berizonce. Que yo creo que la referencia a la formación y a la actualización de funcionarios del Poder Judicial nos lleva necesariamente a tres temas, y son tres temas que son conexos. Por un lado, el de carrera judicial, por otro lado, el de escuelas judiciales y finalmente el de consejos de la judicatura. En ese orden voy a tratar de enfocar esta problemática. Yo considero, y muchos autores y pensadores lo han sentido también así, que esta función jurisdiccional, que entraña la delicada misión de la impartición de justicia, es, sin lugar a dudas, la más delicada de las funciones públicas. Por ello, debe ser un postulado de evidente razón y de fuerza innegable que tan delicada misión esté o deba estar en manos de los mejores hombres de la sociedad. Este es el ideal, esto es lo que debería de ser. Pero, como ya lo comentábamos hace un momento y como lo decía también don Roberto Berizonce, desgraciadamente esto no ha sido siempre así. Y el retraso, la ignorancia, la falta de cultura política y cívica han traído como resultado, como consecuencia, que hayan sido titulares de los órganos jurisdiccionales de nuestro país, en todos los niveles, personas descalificadas, ineptas y hasta corruptas, que han llegado a dichos puestos por designaciones subjetivas y aberrantes que desde luego ha propiciado una pésima impartición de justicia a todo esto. Vamos inclusive a ver algunos detalles de estas cuestiones. En el siglo XX, con motivo de un primer Congreso Jurídico Nacional, ya se alzó la voz de un ilustre jurista, don Indalecio Sánchez Gavito, que proponía desde ese año, en 1921, la creación de la carrera judicial, afirmando ya entonces lo siguiente. Decía don Indalecio: mi proposición en concreto, conste que estábamos en 1921, es la creación de la carrera judicial, para que de ella salgan los funcionarios de la Administración de Justicia y ocupen los puestos por derecho propio y sin intervención de ningún otro poder. Vean ya la preocupación de la idea de la autonomía y de la independencia, pero sobre todo frente a los otros poderes. Durante muchas décadas, demasiado largas creo yo, el lapso de todas esas décadas, se dejaban oír voces de grandes maestros predicando verdaderamente en el desierto, porque era una prédica que no se oía, la necesidad de la creación de la carrera judicial. Yo debo mencionar aquí y recordar con respeto, con veneración, las ideas de tres grandes maestros que desde hace más de 50, 60 años nos venían diciendo, sobre todo en nuestra Facultad de Derecho, que era increíble que no se implantara la carrera judicial. ¿Quiénes son estas personas? Sobre todo don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que fue un maestro que mucho nos dijo sobre carrera judicial, pero también otros dos grandes maestros, uno ya desaparecido, el maestro don Ignacio Medina, y también alguien
que todavía vive y escribe y está activo entre nosotros, que es el maestro Fernando Flores García. Ellos tres fueron los paladines de esta lucha, pero como decía yo, predicaban en el desierto, porque mientras se insistía en las cátedras y en las obras escritas sobre la necesidad de la creación de la carrera judicial, lo que seguía sucediendo en la realidad nuestra es que había oídos sordos a estas exigencias dadas por los maestros. Uno de ellos, don Fernando Flores García, nos decía ya hace más de 40 años lo siguiente, decía él: tenemos que lamentar que motivos políticos, de amistad, de turno, vamos a ver un ejemplo de turno que es verdaderamente dramático, ¿verdad?, de influencias sindicales, etcétera, sean los que en ocasiones determinen las designaciones de los jueces. Esto lo comentaba ya el maestro Flores García hace muchas décadas. Es decir, había una carencia absoluta de un sistema institucional de designación y de ascenso de los funcionarios. Y la ligereza con la cual se removía jueces, invocándose, por cierto, una frase pues que dice mucho y no dice nada. Se utilizaban las palabras por necesidades del servicio, ¿verdad? Pasa usted a tal o cual lugar, y con esa facilidad se cambiaba a un juez. También entraré por ahí más tarde en algunos ejemplos, en algunas ejemplificaciones concretas del uso de esta frasecita de por necesidades del servicio, ¿verdad?, que se ha utilizado mucho para cambiar arbitrariamente a veces a jueces de sus puestos. Creo que debemos recordar esos ejemplos. Yo voy a tratar de, para mí son muy vivos, siempre los he usado en mis cátedras para demostrar esa falta de autonomía, esa falta de independencia. Había hace muchos años un juez joven del centro del país que en un lugar de la República, de cuyo nombre sí me acuerdo, ¿verdad?, prestaba sus funciones como juez, un joven abogado, y hubo un fin de semana algún accidente desagradable, algún sujeto en un vehículo cometió un delito imprudencial, sí, pero grave, porque había entrado con el vehículo a una casa y había con ello producido la muerte de toda una familia. Entonces era un caso de irritación social, diría yo, contra ese sujeto. Viene el lunes temprano la consignación al juez de este sujeto, que por cierto era una persona influyente en esa comunidad, y entonces el juez fija una fianza muy fuerte para otorgarle la libertad, que obviamente procedía esa libertad bajo fianza, pero la fianza la fija muy fuerte. El abogado defensor, al llegar a notificarse de esto, le dice al juez: no, esta fianza es una fianza que jamás se ha puesto una fianza tan alta en un caso de estos. Bueno, pero ese es mi criterio, dice el juez, y yo voy a sostenerlo. No, dice, usted verá cómo no lo va a poder sostener. Y sube un piso, ¿y a quién va a ver? Al presidente del tribunal, porque estamos en la capital del estado. Y entonces viene eso de lo que ya hablaba el maestro Berizonce hace un momento, a golpe de teléfono, ¿verdad?, el presidente, porque este sujeto abogado era una persona influyente que conocía y le hablaba de tú al presidente, como suele ser en los círculos a veces de provincia. Entonces llega casi regañando al presidente, le dice: ¿qué clase de tipejo tienen de juez aquí abajo? Dice: no te irrites, siéntate, espérate, ahorita toma el teléfono, señor presidente, ¿verdad? ¿Y qué hace? Llama al juez. El juez reconoce inmediatamente la voz del presidente, que le está hablando: señor, a sus órdenes, es el jefe. Oiga usted, tiene usted por ahí un expediente, hay una fianza que es muy alta, le ruego a usted que rompa ese auto y dicte otro y ponga una fianza. Eso aquí en Marte se llama consigna, dada por el presidente del tribunal a un juez, ¿verdad? Pero nuestro juez se aprieta los pantalones bien y le contesta con todo respeto al señor presidente: señor presidente, perdón, mi auto está dictado y notificado, yo no estoy jugando aquí. Y ese es mi criterio, que los señores magistrados en un recurso modifiquen lo que quieran modificar, pero el auto está dictado y notificado. Se molesta el señor presidente, cuelga con violencia el teléfono, el abogado le dice: ya ves que te dije. Pasan 15 minutos y nuestro juez del cuento recibe un oficio en donde se le dice: por necesidades del servicio, a partir de mañana a las 8 de la mañana toma usted posesión del juzgado de Zaguaripa. Desde entonces le decimos a eso el zaguaripazo.
es el tipo Zaguaripazo, que equivalía a un cese, porque ese señor juez no se iba a ir a Zaguaripa, se iba a ir a su casa. Ir a Zaguaripa era una aventura increíble, eso ya sabía, era una cosa preconcebida, que el mandarlo a Zaguaripa era mandarlo al cese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se había plegado a la instrucción que le había dado el señor presidente del tribunal. Yo creo que ese tipo de ejemplos, si se siguen dando en alguna parte del país, pues es muy triste que sigan dándose, porque entonces no hay autonomía judicial, los jueces están supeditados a que se les den órdenes, a que se les den consignas, y entonces eso no puede funcionar bien. Los sistemas de designación también traen otra crítica muy fuerte, y ahí va otro ejemplo para mí doloroso, pero que lo viví muy de cerca. Como decía Martí de los Estados Unidos, he vivido dentro del monstruo. Yo también viví dentro del monstruo de la Corte, ¿verdad? La Corte, la Suprema Corte de Justicia es otro monstruo, y yo vivía allá adentro como secretario de Estudio y Cuenta. Y hace varias décadas, cuando yo estaba allí, recuerdo, es un triste recuerdo de un pleno de la Suprema Corte en los años 60, ¿verdad?, en que por turno, como se había venido haciendo desde siempre, en un momento dado a alguno de los señores ministros le tocaba la designación, ya sea de jueces o de magistrados. Y entonces, formalmente era una propuesta, pero en el fondo era una designación, porque jamás nadie objetaba aquello. Y esa designación era totalmente subjetiva, sin ningún sistema preliminar de selección, ni mucho menos. Claro que había casos en que yo he dicho que en esas designaciones los señores ministros estaban iluminados por la divina providencia, sí, pero otras veces no. Otras veces estaban inspirados por el propio Satanás. Y entonces, en uno de esos acontecimientos, vino un detalle desagradable. Se había revuelto, truncado el orden, porque había muerto un ministro, se había jubilado otro, y entonces ya no había el acuerdo de quién seguía. Y había, no, es que sigue fulano, no, porque fulano. Y entonces el secretario, en aquel momento, le dijo: señores ministros, les propongo que por esta única ocasión se haga esta designación, no por turno, porque está el turno revuelto, sino que se haga por sorteo. Y ya a partir de la próxima designación retomaríamos el turno. Estuvieron de acuerdo, se hace el sorteo. Y se mete en una cajita una serie de papelitos, obviamente blancos todos, pero uno de ellos dice juez, ¿verdad? Están dobladitos todos, y van sacando los señores ministros su papel, y saca, obviamente, el papel de juez uno de los señores ministros, que es el que va a hacer la designación. Se la saca por suerte esa designación. Pero hubo el mal tino y el mal momento de hacer en la misma sesión otra rifa. Y era la rifa de un vehículo de lujo que pertenecía a la Corte, había estado asignado a uno de los ministros que ya no estaban, y todos querían que les tocara ese vehículo. Entonces, por lo tanto, segunda rifa, la rifa del coche, auto, otro papelito, ¿verdad? Lo grave y terrible fue que al finalizar la sesión, el sujeto ministro que había sacado el papelito de juez salió corriendo detrás del auto para ver si no quería echar cambalache. Entonces esto nos da risa, pero es trágico, es triste, porque si en el máximo tribunal de nuestro país este era el sistema de designación, pues ¿cómo andaríamos en el resto de la República? Vean ustedes pues cómo todas estas preocupaciones, ¿verdad?, han venido siendo recurrentes para nosotros desde hace muchas décadas, muchos lustros, y hubo en esos años momentos de desaliento y de desesperanza, porque en las cátedras los maestros seguían insistiendo, y en la realidad de la vida judicial no había carrera judicial. Afortunadamente, la situación ha venido cambiando, lenta y gradualmente, pero en sentido favorable, como trataremos de verlo más adelante. ¿Cuáles son los conceptos que la doctrina ha dado para que se pueda hablar de carrera judicial? Yo siempre he acudido en este tema a la autoridad del maestro Alcalá Zamora. Don Niceto Alcalá Zamora nos decía que solo podía hablarse con propiedad de la existencia de una carrera judicial, de una genuina carrera judicial, ahí donde se dieran dos tipos de requisitos. Uno, primero, es el sistema institucional de selección y designación. Y otro, segundo, complementario del anterior, es la existencia efectiva de una serie de garantías económicas, sociales y de autonomía y de independencia en el desempeño del cargo.
Para que pueda hablarse propiamente de carrera judicial, decía el maestro Alcalá, tienen que darse pues esos sistemas de manera sólida, de manera cerrada. Por lo que se refiere al sistema institucional de designación y ascenso, bueno, pues ya veíamos hace un momento que cualquier sistema institucional debe estar fundado sobre bases objetivas de selección de los candidatos a ocupar los diferentes puestos y posiciones de todo el aparato judicial. Por ello, dicha selección de candidatos puede establecerse por exámenes, ya sea de oposición, ya sea de méritos o de concursos de oposición. Otro problema también grave que hay que afrontar es la integración de los jurados. ¿Cómo van a integrarse esos jurados calificadores? Esto puede ser y ha sido de diferente forma, dependiendo de distintos poderes del propio Estado, con intervención de las barras, de los colegios, de las propias universidades, o bien en sistemas cerrados en los que los jurados de dichos exámenes son exclusivamente miembros de la jerarquía del propio tribunal respectivo. Ya veíamos hace un momento cómo esto puede presentar ciertos inconvenientes, sobre todo inconvenientes de cerrar las puertas, de hacer cierto tipo de cofradías o de situaciones cerradas que no siempre son convenientes. De todas suertes, cualquier sistema selectivo en el que pensemos debe adaptarse universalmente con las variantes sí que exija la peculiaridad, como se decía ya hace un momento, las características políticas, sociológicas, hasta psicológicas de cada país y hasta de cada región. Pero solo teniendo un sistema base de selección con grados de objetividad se va a poder garantizar que accedan a la judicatura los mejores candidatos y hasta yo me atrevería a decir, cuando no haya mejores candidatos, los menos malos de los candidatos, ya en el último de los casos, a acceder a los puestos. Es decir, tratando de que no impere un subjetivismo caprichoso. Hablaba el doctor Berizonce de las designaciones de dedo, nosotros hablamos de la dedocracia en la designación de los funcionarios judiciales. Y luego la creación, además, de un verdadero feudalismo burocrático, ¿verdad? Porque, pues, recordamos las épocas, esas épocas terribles de la Corte en que el ministro tenía sus jueces y sus secretarios, y esos jueces y secretarios hablaban del ministro también como su ministro. Había mucho intento de posesión, ¿verdad? Mis jueces, mis magistrados, y los magistrados en correspondencia, nuestro ministro, ¿verdad? Es decir, el grupo. Es mejor, pues, no recordar o recordarlo por un lado, que eso dio lugar a situaciones verdaderamente nefastas y con ejemplos terribles en la organización de la justicia, inclusive a los más altos niveles. Estas garantías de las que hablábamos, el maestro Alcalá Zamora señalaba, ¿verdad? Por ejemplo, las garantías económicas. Bueno, pues vamos al tan trillado problema de los niveles de remuneración de los jueces. Los titulares de los órganos deben contar con remuneraciones decorosas, que les permitan, en forma desahogada, pues la satisfacción de sus necesidades más simples, para que el desempeño de la delicada función que tienen en sus manos pues sea correctamente llevada a cabo. En muchos de nuestros países, que elegantemente, para no llamarles subdesarrollados, los llamamos en vías de desarrollo, en un eufemismo, ¿verdad? Bien, estos países nuestros pues tienen el fenómeno de limitaciones muy fuertes en sentido presupuestal, lo que a veces ocasiona que los salarios de los titulares de los órganos jurisdiccionales sean sumamente bajos y vayan en detrimento de una buena administración de justicia. El funcionario bien remunerado, con un buen nivel de ingreso, puede sin lugar a dudas desempeñar su delicado encargo con mayor dignidad, con señorío, si tiene resuelto el problema del ingreso suficiente para el sustento de él y de su familia. Claro, hay que advertir que el puro aspecto aislado de la alta remuneración por sí solo no resuelve problemas, porque un juez deshonesto, bien pagado, lo bien pagado no le va a quitar lo deshonesto. Es decir, el solo aspecto aislado del sueldo decoroso no resuelve por sí solo todo el problema. Es decir, el problema es mucho más complejo. Paralelamente van las garantías sociales, decía el maestro Alcalá, que son garantías generalmente sí de contenido económico, pero es el acceso a los préstamos, es el acceso a los servicios de salud,
es el acceso a las pensiones, a las jubilaciones, a toda esa serie de cuestiones que deben rodear la vida, ni siquiera de toda la burocracia, sino de toda la población. Ese sería un ideal, pero cuando menos los jueces, por su delicada función, nos debe preocupar que tengan un buen sistema de garantías sociales. Y finalmente el tercer sector, el de las garantías de autonomía y de independencia en el desempeño del encargo. Yo creo que los otros dos factores coadyuvan a esto, y casi habría una sumatoria, porque si hay buen sueldo y hay buenas garantías sociales, como que vamos a la cuestión de la autonomía en el desempeño del cargo. Pero además hay otra circunstancia psicológica de suma importancia. El juez que debe su cargo a recomendaciones, a influencias, a dedocracia, tiene una concepción muy distinta de aprecio hacia su propio encargo que aquel juez al que le ha costado su propio esfuerzo llegar a obtener el cargo. Esto es una cosa psicológica de enorme importancia. El juez que sabe que su cargo se lo debe a su propio esfuerzo va a tener otra idea muy distinta, inclusive para cuidar el desempeño de ese cargo y para llevarlo adelante. Son dos posiciones psicológicas totalmente distintas. Hay otro problema relacionado con esto, la seguridad de la permanencia en el puesto. Esto es sumamente importante. Un juez que se siente seguro de que no va a ser removido por la manera en que resuelva es un juez valiente, es un juez que puede afrontar la responsabilidad de las resoluciones que dicte, frente al otro juez que me atrevo a calificar, cuántas veces nos hemos enfrentado a este tipo de jueces, a un juez timorato, a un juez temeroso, a un juez que no tiene seguridad en la posición de su cargo. Son dos situaciones diametralmente opuestas, ¿verdad? Porque hoy en día, y esto se ha acrecentado mucho, los jueces, como quiera que sea, están sujetos a presiones muy fuertes. De los diversos grupos de presión, los factores reales de poder de los que hablan los sociólogos modernos, los sindicatos, los partidos políticos, el clero, los medios de comunicación, otro tipo de fuerzas actuantes en la sociedad, las mafias, el crimen organizado, pretenden con mucha frecuencia todas estas fuerzas influir en el ánimo de los juzgadores, para que a través de esa presión decidan los litigios sujetos a su conocimiento en determinado sentido. Si se tiene la permanencia y la seguridad en el puesto, y no se puede ser cambiado por razones de tipo político o administrativo, junto con todos los demás factores ya señalados, todo esto provocará que se constituya un verdadero cerrojo a un sistema institucional judicial que pueda garantizar plenamente una correcta administración de justicia. Me viene a la mente otro ejemplo de los que suelo usar para subrayar la necesidad y la conveniencia de esa permanencia. Había en Acapulco hace algunos años un juicio de mucha resonancia, porque estaban involucradas algunas gentes de la nobleza italiana, ¿verdad? Y había un juez muy rígido, muy fuerte, ¿Saben ustedes cómo lo han quitado ese juez? Porque había que quitarlo del camino, porque era un juez difícil, y era tan fuerte la influencia de los abogados y de los grupos que manejaban eso, que lo hicieron magistrado. Lo hicieron magistrado para quitarlo de juez. Bueno, vean hasta dónde puede llegar esa situación, ¿verdad? Quitar al juez incómodo y hacerlo magistrado, y que venga otro que sea más comprensivo, ¿verdad? Y más dúctil y más elástico, ¿verdad? Bueno, vean ustedes esa permanencia en el puesto. Hay sistemas en los cuales, aún con un ascenso, el juez tiene derecho a permanecer en el puesto hasta que resuelva las cosas que tiene pendientes. Y ya ganará desde entonces el sueldo de magistrado, pero sigue en el juzgado hasta que resuelva determinado tipo de asuntos. Eso obviamente no lo tenemos aquí, ni lo conocemos, ¿verdad? Ahora, hay una reforma muy importante nuestra, ustedes ya habrán oído desde luego mucho de ella, que es nuestra reforma constitucional en el sistema nuestro, la reforma del 94. Sin embargo, yo me quiero referir a otra reforma constitucional anterior que fue sumamente importante, porque el primer antecedente positivo constitucional nuestro para la creación de la carrera judicial antes de esas reformas constitucionales del 94
fue una reforma a la Constitución que es publicada en nuestro diario oficial el 21 de enero de 1985 y que fue una reforma muy importante, repito, que estaba proyectada, digamos, a los sistemas judiciales, al sistema judicial del Distrito Federal, perdón. Es una reforma de 1985. ¿Qué pasó en esta reforma? Conste que era el fuero común del Distrito Federal. Creó el Centro de Estudios Judiciales, que después se va a convertir en instituto. O sea, es una escuela judicial ya creada por esta ley del 85, ¿verdad? Además de crear el Centro de Estudios Judiciales, estableció paralelamente, por primera vez en el Distrito Federal, los jueces del orden común, la necesidad de un examen de oposición para el acceso a la judicatura. Ahí viene ya una cosa sumamente importante. Absurdamente, y vean ustedes cómo se van gestando cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Al mismo tiempo, más o menos en esas épocas, a nivel federal, existía un artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal que exigía el examen de oposición para los jueces de distrito. Ahí estaba el artículo, pero ese artículo les estorbaba a los señores ministros. Además lo estaban violando todos los días, porque lo violaban con su sistema de designación por turno y se pasaban a la torera el artículo 92. Entonces, ¿qué hicieron? Promovieron su derogación y se derogó el 92 de la Ley Orgánica. Fíjense qué cosa tan vergonzosa, derogar un artículo que exigía el examen de oposición para los jueces de distrito. ¿Y quiénes fueron los principales gestores de esa derogación? Los propios señores ministros de la Corte. El precepto les estorbaba en su forma de hacer las designaciones. Y ese decreto está publicado en el diario oficial del 10 de enero de 86, el decreto derogatorio del 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial Federal caminara como cangrejo? El Poder Judicial local estaba teniendo esos avances, ¿verdad? La verdad es que, como lo decíamos hace un momento, tal disposición estaba siendo violada por los propios ministros de la Corte, que hacían sus designaciones sin ningún examen de oposición y por ello tal dispositivo les estorbaba el sistema de designación que prevaleció por décadas dentro del Poder Judicial de la Federación. Qué paradoja, digo yo, y qué vergüenza. Mientras que el Tribunal Superior Local avanzaba, la Suprema Corte retrocedía, perdón por las expresiones fuertes, como viejo y cansado cangrejo, ¿verdad? Por justicia elemental, y esto siempre lo he procurado decir, debe apuntarse y no olvidarse que la reforma en el Distrito Federal fue impulsada e instrumentada con toda valentía por una mujer jurista presidente entonces del tribunal, doña Clementina Gil de Lester, después ministra de la propia Suprema Corte y víctima, la más injustificada quizás, de ese terrible corte de cabezas de la reforma del 94. Ya no está el licenciado Alberto Saída aquí, que nos acompañaba en la mañana, pero me habló él desde Tokio. Él estaba en Japón en ese momento y me dice: maestro, que hay un golpe de Estado en nuestro país, que han cercenado la cabeza de la Corte. Y esto fue cierto, porque los 21 señores ministros, ¿verdad?, pues los mandaron a descansar a su casa, se fueron muy tranquilos de vacaciones el 15 de diciembre, y para el 1 de enero del 95 ya no tenían chamba, se acabó, ¿verdad? Era una reforma constitucional brutal, cortando la cabeza de toda la Corte y nombrando otra Corte. Claro, yo creo que en el sentido personal fue injusto y terrible, porque muchos de esos señores ministros tenían brillantes carreras, ¿verdad? Y fue una cosa brusca, pero mi único argumento en pro de esa reforma es que no habían sido capaces los señores ministros ni de propiciar ni de dejar que se crease un sistema institucional de designación y ascenso. Y esa era la verdad. Por ello, es importante pues ese momento. Pero antes de ese 94 hay otra reforma constitucional de gran importancia. Y es la reforma constitucional del 17 de marzo del 87. Esta reforma, poco estudiada y poco mencionada, de gran trascendencia, hizo una adecuación del texto del 17 constitucional y del 116. Ustedes saben que nuestro artículo 116 es el que marca la referencia de la organización jurídico-política de los estados, de las entidades. Y en ese artículo 116 se introduce
una parte de reforma en la fracción tercera, que es la que se refiere a los poderes judiciales de los estados. El artículo 17, en su tercer párrafo, introdujo una idea que ignoraba el texto anterior respecto a lo siguiente, y este es texto nuevo del 17 a partir de esa reforma. Dice el 17, a partir de la reforma del 1987, las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Desde luego, una forma integral para garantizar esa independencia es la carrera judicial, y la plena ejecución de sus resoluciones traerá como consecuencia el imperio efectivo de los jueces como una facultad para hacer cumplir sus propias determinaciones. Sin embargo, la innovación más significativa para los efectos del tema que estamos tratando se encontró en el texto nuevo, merced a esa reforma del 87, del 116 constitucional en su fracción tercera. Fíjense ustedes, y tengo que dar lectura textual a cómo quedó esa fracción tercera, para que vean ustedes la trascendencia y la importancia de su contenido. Dice la fracción tercera: el poder judicial de los estados se ejercerá por tribunales que establezcan las constituciones respectivas. Claro, ustedes saben que en nuestro régimen de cascada constitucional, el 116 constitucional está dando la pauta para cómo deben venir después reglamentadas las cosas en las constituciones locales. ¿Y de qué habla? Van a establecer esas constituciones la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por esas constituciones y por las leyes orgánicas, las cuales, y aquí viene lo importante, establecerán las condiciones para el ingreso, la formación y la permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados. No está mencionada no están mencionadas las palabras carrera judicial, no se dice carrera judicial, pero estos son principios de carrera judicial. Hablar de requisitos para ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes, esto es carrera judicial. Y sigue diciendo el precepto: los magistrados integrantes de los poderes judiciales deberán reunir los requisitos señalados por el 95 de la Constitución, o sea, los mismos requisitos que para ser ministros de la Suprema Corte. Los nombramientos de magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales serán hechos preferentemente, aquí vienen otros requisitos, entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Aquí hay un principio muy importante. Hay el principio de apertura, ¿verdad? De apertura para que no sean solo personas que provengan de dentro del Poder Judicial las que llegan a ello. Aquí hay una oposición muy fuerte, hay sectores muy reacios dentro del gremio, ¿verdad?, de los magistrados y de los jueces que no quieren que penetren elementos extraños. Tenemos la regla en la ley orgánica de que deben sucederse las oposiciones, debían ser una abierta y otra cerrada. Y entendiendo usted la abierta, para que puedan venir gentes de fuera. A mí me parece esto saludable, pero he vivido actitudes de agresividad, inclusive ya en el desempeño de las funciones, contra los jueces que vienen de fuera, ¿verdad? Porque hay un sentido de espíritu de cuerpo muy fuerte y el que viene de fuera es inferior. Y hay que ponerlo a veces en situaciones difíciles para hacer evidente que viene de fuera y que no es de los que vienen de dentro. Esto es una cosa sumamente grave. Y son esos choques de los que hablábamos hace un momento. El choque, por ejemplo, también con la academia. Yo quiero relatarles esto como ejemplo vivo. Hace algunos años me tocó verlo bastante de cerca. Había un juez que además tenía aspiraciones académicas y estaba estudiando el doctorado con un gran sacrificio y una serie de problemas. Y lo ha llamado el presidente del tribunal entonces y le ha dicho: señor juez, decídase, o juez o doctor. O juez o doctor. O sea, le estaba diciendo: o se dedica usted aquí nada más al juzgado, porque si quiere dedicarse a cosas académicas, váyase, porque o es usted juez o es usted doctor. Por fortuna no le hizo caso nuestro juez, ¿verdad? Y por fortuna hoy es magistrado. Bueno, menos mal. Pero hay veces que se quiere, o hay hasta un odio y un rechazo, ¿verdad?, a lo académico de parte de algunos sectores tradicionales de dentro de la burocracia judicial.
Yo creo, como les decía hace un momento, que debemos sumar y multiplicar, no dividir y restar. Y es necesario unir los puentes entre la academia y la práctica, y entre la abogacía y la judicatura, como ya lo hacía notar en la plática anterior el profesor Berizonce. Quiere esto decir, pues, que la reforma del 87 ya introduce, sin mencionar la expresión carrera judicial, ya introduce los principios de la carrera judicial, curiosa y paradójicamente para los estados, ¿verdad? Claro, está el principio en el artículo 17 también ya, pero esta es una cuestión pues que iba marchando, que venía, que traía ya un camino, una inercia. Sin atreverse el constituyente pues del país a usar la expresión carrera judicial, en esta reforma de 87 ya está dando las bases para su creación. Y además, este nuevo texto obliga a las entidades federativas a contemplar en sus respectivas constituciones todos esos principios que ya dijimos. Por ejemplo, hay una cosa importante en esta reforma constitucional. Ya se establece la regla que deben acatar todos los estados de que las designaciones de los jueces sean hechas por el tribunal, por los tribunales. Bueno, ¿y esto qué tiene de nuevo, diría uno? ¿Por qué o qué razón? Por una razón muy fuerte, porque había sistemas constitucionales locales en donde la designación legítimamente correspondía al gobernador, la designación de jueces. Entonces esto queda cortado definitivamente, esa posibilidad, por esta reforma constitucional. Es decir, ya no hay posibilidad de que los jueces sean designados jueces de primera instancia por los gobernadores. Y yo creo que este fue un avance muy significativo. Si bien, como ya lo habíamos señalado, pues no existe mención expresa ni de carrera judicial, ni de escuelas o entidades de preparación y capacitación, de los principios de la norma constitucional, sigo refiriéndome a la reforma del 87, y en cumplimiento de los mismos podrán derivarse tanto el establecimiento de la carrera judicial, como debe entenderse esta, y lo de los institutos o escuelas judiciales, ya que el párrafo segundo de la mencionada fracción tercera que se comenta, menciona la formación de los jueces como un propósito que debe perseguirse por las leyes. Y ahora sí viene la más importante de nuestras reformas constitucionales en materia judicial, que es esa reforma de 31 de diciembre del 94, y me refiero solo a un ejemplo de su reglamentación legal, al del Distrito Federal, no al federal, porque yo viví más de cerca la reglamentación del Distrito Federal. No ha existido, no es posible que pensemos que haya existido en las últimas décadas una reforma constitucional tan importante relacionada con nuestra estructura judicial y de un impacto tan grande. Decíamos ya que se descabezó al Poder Judicial Federal. Se fueron los señores ministros, decíamos, muy tranquilos, de vacaciones el 15 de diciembre, y para el 1 de enero no tenían ya cargo. Se había acabado la estructura de la antigua Corte y se estructuró una nueva Corte diferente. Pero, independientemente de las repercusiones políticas y personales, lo cierto es que la reforma introducida crea los consejos de la judicatura, desde luego a nivel federal y local, tema que trataremos un poco más adelante, y ahora sí, en esta reforma del 94, por primera vez en la historia, se implantaba a ese nivel, a nivel constitucional, la carrera judicial. Las disposiciones constitucionales de este texto de la reforma de diciembre del 94 fueron para el Poder Judicial Federal el artículo 100 de la Constitución, y para el Distrito Federal el artículo 122, todavía en sus fracciones séptima, párrafos quinto, décimo, 13. Claro, debemos anticipar que al ser paralela y simultánea la reforma local relativa al Distrito Federal y la relacionada con el Poder Judicial, una fue calca de la otra, y solo difirieron en aspectos propios de las peculiaridades y circunstancias diferenciales de dichos órganos, unos locales, otros federales. En el referido párrafo quinto de esa fracción todavía del 122, se señalaba ya que para la designación de los jueces se alude a los términos que se prevean en materia de carrera judicial. Ya lo dice así la Constitución. Por ello, la afirmación de que la facultad de designación de jueces no es discrecional,
sino que ésta deberá ceñirse a disposiciones en materia de carrera judicial y que por lo tanto esto impulsará el arribo a la judicatura de jueces más profesionales con vocación, evitando nombramientos graciosos. Esto lo decía un autor crítico, el profesor Saldívar Lelo de la Rea, en una conferencia. Esta opinión yo la comparto totalmente. En el párrafo 10º citado de esa fracción se contiene algo de capital importancia, porque finalmente, después de aquellas décadas de lucha de juristas y profesores, se habla en la Constitución, consagrando este principio, se habla de carrera judicial. Y, en forma muy curiosa, se le señalan 5 características que todavía no han sido suficientemente desentrañadas y estudiadas, sobre todo por los constitucionalistas y por nosotros, profesores de procesal, pues las enunciamos, pero no hemos llegado al análisis de fondo de estos requisitos, que son los 5 de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. La Constitución señala esos 5 requisitos, esas 5 características. Yo creo que esto tiene una doble interpretación. Estos 5 principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia deben regir, por un lado, la selección misma de los jueces, pero luego también deben regir su desempeño. O sea, tiene una doble dirección esto, ¿verdad? Estos principios orientan la designación, pero deben orientar el desempeño. Con esta terrible fiebre de reforma legislativa, inclusive a nivel constitucional, el actual texto de nuestro 122 constitucional, y ese es un ejercicio, creo, bueno para los estudiosos del derecho, conserva todas esas reglas, aunque esta estructura actual del 122 deriva de otra reforma posterior de 22 de septiembre del 96. Y déjenme decirles a ustedes que si abrimos nuestra Constitución vigente hoy y vemos este 122, de veras que es para horrorizarnos por la técnica legislativa que tiene. Es, en primer lugar, uno de los artículos más largos de la Constitución, pero además introduce una forma muy curiosa de división. Fíjense ustedes bien, el nuevo texto del 122, que dicho sea de paso es el artículo de la Constitución que se refiere al régimen jurídico político del Distrito Federal, ¿verdad?, y que introduce una serie de principios. Pero ¿cuál es la estructura? Bueno, se divide primero en incisos con mayúsculas de la A a la G, pero el inciso C, que es el relacionado con el Poder Judicial, se subdivide a su vez en bases, y la base cuarta de dicho inciso se refiere al Tribunal Superior de Justicia. Esta base cuarta es base cuarta del inciso C del artículo 122. Es una división muy complicada la de este artículo 122. Esta base cuarta a su vez se subdivide en fracciones con números romanos. Por lo tanto, al Consejo de la Judicatura aluden en esa virtud las fracciones segunda, tercera, cuarta y sexta de la base cuarta del inciso C del artículo 122. No hay otro artículo de la Constitución que tenga tal complicación de estructura. Es un ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas, creo yo. Bien, es una complicación exagerada. Bien, este nuevo texto del 96 conserva todas estas reglas, aunque la estructura del artículo, como ya lo veíamos, varió. Su división ya no es de fracciones, sino de incisos, de bases y de fracciones. Los principios siguen siendo los mismos. Cabe destacar de este texto actual, que repito viene del 96, que por un imperdonable error en la precipitación de la reforma constitucional, se omite en el nuevo texto lo de los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia. Y uno se preguntaría, ¿qué legislador constitucional quiso dejar fuera esos principios que tanto trabajo había costado ponerlos en el texto constitucional? Yo creo que esos principios siguen vivos, porque están vivos en materia federal. No habría ninguna razón para que en materia local ya no los estuviéramos aplicando. Están vivos, repito, para la materia federal en el artículo 100, en su 7º párrafo. Ahora, mención especial merecen, a título de ejemplo, las disposiciones contenidas en el título 9, los artículos 187 a 194 de la Ley Orgánica ya del Tribunal Superior de Justicia,
actualmente vigente. Aquí es una ley orgánica, ya conste. Están en el detalle desarrolladas las reglas sobre carrera judicial que encuentran su fundamento en las disposiciones constitucionales, ¿verdad? Se reiteran los principios en la ley orgánica, que curioso, aquí sí están, de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, que se contenían en el texto original del 122. Se dan las reglas sobre exámenes de oposición para cubrir las plazas vacantes de jueces, las convocatorias, el tipo de examen, la intervención que tendrá en ello el Instituto de Estudios Judiciales y la integración de los jurados de examen y las reglas para su desarrollo. Bueno, aquí yo me detendría un momentito simplemente para hacer este comentario porque creo que es importante. No basta que en la Constitución se diga que hay carrera judicial para que efectivamente la haya. Ya decía el profesor Berizonce hace un momento que pues una cosa son, yo había apuntado la expresión, el catálogo de ilusiones, ¿verdad?, que puede tener un texto constitucional, y otra cosa es cómo aterrizamos en el mundo de la realidad esos principios. Yo creo que la carrera judicial postulada en la Constitución a partir del 94 está en gestación, está formándose, estamos llegando a ella. Y yo puedo decirles en relación con el Distrito Federal una cosa que a mí me enorgullece mucho, porque si como profesores estuvimos postulando por décadas la necesidad de la carrera judicial, luego nos ha tocado en suerte, y en una suerte honrosa para mí, haber sido miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Y puedo asegurarles que desde que tomamos posesión, que fue en enero del 95, hasta que yo salí, porque terminó mi cargo en noviembre del 99, en ese lapso de 95 a 99, todos los jueces que ingresaron al Tribunal Superior fueron jueces que ganaron concursos y que presentaron sus exámenes de oposición ante jurados ya formados de acuerdo con las reglas de la ley orgánica. ¿Quiénes se integran en esos jurados? Siempre preside el jurado de examen de oposición un consejero del Consejo de la Judicatura, pero también está junto un magistrado de la rama a la que el juez pertenezca, un juez y un miembro del comité académico del instituto. O sea, son 4 miembros que califican el ingreso del juez al Poder Judicial. Y tuvimos muchas experiencias, inclusive a veces experiencias que nos dejaban un mal sabor de boca por esto, porque había muchos participantes buenos, una sola plaza y un solo juez, ¿verdad? Entonces quedaban candidatos excelentes que no llegaban a tener el acceso a la judicatura. Alguna vez pensamos que se debería de instaurar un sistema en el cual, si quedaban en cierto nivel otros candidatos, se les dejara en reserva para que ya ocuparan las plazas sucesivas. Desgraciadamente el sistema no ha funcionado así. Creo que tengo aquí un testigo de gran calidad de esos exámenes, porque tanto él como yo fuimos miembros varias veces de jurados de calificación de jueces. El señor magistrado Reyes Sansures, aquí presente, que fue miembro conmigo de varios de esos jurados. Entonces yo siento que el sistema puede no ser perfecto, desde luego que no, puede tener muchos defectos, muchas deficiencias, pero es un principio, y es un buen principio que todos los jueces estén designados por un sistema riguroso de oposición. Comienza a funcionar la carrera judicial. Ahí está un ejemplo de funcionamiento de la carrera judicial. Yo no podría hablar en términos generales de cómo ha funcionado esto en el Poder Judicial Federal, porque no lo conozco de cerca, pero de todas maneras, funcione como funcione, es mejor que aquel viejo sistema de designación dedocrática de los señores ministros, porque la escuela judicial está funcionando de manera eficaz y fuerte, están los concursos y los de oposición, es decir, hay un sistema institucional de selección y de ascenso de los jueces, que es uno de los principios para que en realidad pueda hablarse de la carrera judicial. Es decir, este rubro implicaría para mí una reflexión sobre la realidad de la carrera judicial, pues, en nuestro tiempo. Y ya es dable hacer un balance, sí, inicial sobre esta experiencia nuestra. Cuando menos podemos afirmar, lo decíamos hace un momento, que las designaciones de magistrados y jueces federales se han alejado del sistema feudalístico de designación subjetiva de los ministros de la Corte. A nivel local, a partir de la reforma, reitero lo que decía hace un momento, todas las designaciones de jueces han recaído
en triunfadores de oposiciones rigurosamente implementadas y aplicadas. No es, reitero, que el sistema funcione a la perfección, pero es un buen comienzo. Es lugar común pensar a veces, engañándonos a nosotros mismos, que podemos resolver todos nuestros problemas mediante decretos, ¿verdad? Vamos y el decreto resuelve automáticamente el problema. Esta importante reforma constitucional del 94 postula pues ya los anhelados principios de carrera judicial, pero para que ésta se realice genuina, integralmente, se requiere una enorme voluntad política de toda la sociedad en su conjunto, que dé las bases reales para un nuevo sustento ético de la sociedad. Por eso, con toda razón se sostiene que esta reforma judicial fue un primer paso. Es un punto de salida, no de llegada, ¿verdad? Porque la verdadera reforma judicial está por hacerse, dice un autor que hemos consultado, aquella que incida directamente en la vida diaria de millones de mexicanos justiciables. A esta directriz, a este enfoque, se adhiere otro autor, que es Velasco Gómez, cuando sostiene que las reformas al Poder Judicial aprobadas deben ser consideradas como un primer paso de una reforma más amplia y profunda de la justicia en el México que abarque también el ámbito social y el ámbito político. Tal cambio implica necesariamente un cambio hacia una sociedad más igualitaria y hacia una auténtica república democrática. Finalmente, Carrillo Prieto sostuvo en otro de los seminarios que consultamos lo siguiente, dijo él: permítaseme concluir reconociendo el avance que la reforma representa al cimentar en la normativa constitucional los sistemas de profesionalización aludidos y reconocer también el largo trayecto que ha de recorrer esta nueva entre nosotros fórmula de aseguramiento básico para la prestación del servicio público de justicia. Habrá necesidad de continuar sin tregua este impulso inicial que ya enfrenta, como no podía ser de otro modo, resistencias y reticencias que siempre aducen los intereses creados y que cobijan frente a la mayoría privilegios minoritarios. Claro, yo siempre he dicho, y lo he dicho sin empacho ninguno, que los más grandes enemigos de los consejos y a veces de la carrera están dentro del propio Poder Judicial. Y me he encontrado, no vale la pena mencionar qué entidades, pero entidades en las que hay un recalcitrante rechazo al establecimiento del Consejo. Hemos discutido con algunos magistrados de alguna entidad en donde ellos sostenían esta posición. No, aquí no necesitamos eso. Esas son cosas exóticas que vienen de fuera. Aquí nosotros somos suficientes para hacer todas esas cosas. Aquí gobernamos, vigilamos, controlamos. En otra palabra, magistrados chicharroneros, ¿verdad? Los chicharrones de ellos son los únicos que van a tronar y otra idea extraña y rara que venga de fuera, para nada. Hay es decir, son totalmente impermeables, ¿verdad?, a cualquier tipo de influencia renovadora en este género de cuestiones. Creo que es grave porque si hacemos un recuento, casi la mitad de las entidades no tienen todavía consejo. Y hay otra mitad que sí lo tienen. Claro, hay un tratadista argentino que es Pedro Ernesto Sagüez, que ha hecho estudios muy profundos sobre estas instituciones, y él previene y dice: cuidado, no creen ustedes consejos de la judicatura que sean meramente mamparas, apariencias, ¿verdad? Porque todo resulta peor la cuestión. Un consejito de a mentiras, ¿verdad? Nada más para cubrir la apariencia de que tenemos consejo y que en realidad las cosas sigan, y se utilizaba esta expresión, con el peor gatopardismo, ¿verdad? Todo queda igual, ¿verdad? Después de cambios aparentes, aquí no ha cambiado nada. Bueno, ahora una breve referencia muy rápida a las escuelas judiciales. Y aquí sí tomo ideas de Néstor Pedro Sagüez en una obra que tiene sobre las escuelas judiciales en el derecho comparado. Dicho autor nos expresa lo que nos vamos a permitir reproducir en este apartado. Él dice, con toda razón, y aquí está la razón de existencia de las escuelas judiciales: las facultades universitarias, las escuelas de derecho normales, preparan juristas, sí, en general, pero la escuela judicial tiene que preparar un tipo específico de jurista, un tipo específico de hombre de derecho, el destinado a la judicatura. Claro, hay varios enfoques en cuanto a esto, pero vamos a los antecedentes. Curiosamente, el nacimiento de estas escuelas
data de 4 a 5 décadas atrás. Y se cuentan experiencias de los siguientes países y de estas fechas, lo cual resulta asombroso. Fíjense que la primera experiencia, y el año también, dice uno, pero ¿cómo? La primera experiencia fue la experiencia japonesa en 1939, cuando está por estallar el conflicto bélico. Uno no imaginaría que en Japón hubiera esa preocupación. Pues es la primera escuela judicial moderna, la japonesa, en el año de 39. Después España en el 44, Alemania del Este en el 47, Francia en el 58, Estados Unidos de América en el 65. Debo decir, no está con nosotros, lo estuvo temprano, pero no está ahora. René Casoluengo tiene un estudio muy profundo sobre el sistema de las escuelas judiciales en los Estados Unidos. Él hizo una estancia y un viaje especial hace algunos años y trajo materiales valiosísimos de Estados Unidos sobre su sistema de escuelas judiciales. En fin, se van proliferando todas estas escuelas hasta que nosotros llegamos en la década de los 80, tanto con el Instituto Federal como con el Instituto Local del Distrito Federal. ¿En qué radica el objeto de estas escuelas? Bueno, el punto de partida, sin lugar a dudas, es la insuficiencia de la universidad tradicional para estas tareas. Los planes de estudio, nos dice el autor en consulta, omiten materias que son útiles para el desempeño judicial, y ello hace que el egresado de las facultades y escuelas jurídicas rara vez esté preparado, al salir de la universidad, para afrontar adecuadamente las tareas del cargo judicial. Ello pues depende de la necesidad de una especialización profesional y de la implementación de un mecanismo legítimo de reclutamiento de magistrados y de jueces, así como la necesidad de perfeccionar los cuadros de jueces y de funcionarios en ejercicio. Ya el profesor Belizones nos hacía ver que la palabra clave de estas escuelas no debe ser repetir lo que ya se hizo o lo que ya se vio en las escuelas tradicionales, sino que sobre todo debe ponerse un acento, debe subrayarse la idea del adiestramiento, que es la palabra clave. Hay que adiestrar a los candidatos a realizar las tareas cotidianas con las que tienen que enfrentarse. Aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis para advertir vicios de nuestra enseñanza jurídica que ya fueron señalados hace muchas décadas por brillantes profesores, como aquel bellísimo libro de Mauro Capelletti sobre la enseñanza del derecho en Italia y en Alemania, en donde se puntualizaba con una crítica de índice de fuego el carácter totalmente memorista, verbalista y formalista de la enseñanza jurídica, que a veces creaba juristas excelentes en la teoría, en el raciocinio, pero que no sabían hacer nada al llegar a un tribunal. Estaban totalmente incapacitados para hacer la redacción del más simple de los documentos. Y este divorcio creo que se ha atenuado. Yo soy optimista, pero sigue existiendo, ¿eh? Y seguimos preparando a los chicos nuestros en las facultades sin acercarlos a la realidad. De aquí cobra importancia aquel bellísimo pensamiento de Carneluti, cuando dice en alguna de las cartas famosas, aquellas dirigidas a sus discípulos y a sus hijos: tuve que romper la cerca cerrada de los libros y lanzarme al tumulto callejero, decía Carneluti. Pues sí, porque en ese tumulto callejero del juzgado, de la oficina judicial, de la notaría, de la comisaría, ahí es donde está vibrando y viviendo el derecho, porque agregaba Carneluti, no hay estudios que exijan tanto esa presencia como los del derecho. El estudiante estudioso de derecho, aparte de ver sus cosas en sus libros, tiene que tener a la vista, decía Carneluti, el drama social que entraña la polaridad entre el delito y el contrato, ¿verdad? Pero tenerlo y vivirlo, el drama que entraña que el contrato sea el equilibrio, la composición, y el delito el otro extremo de la conflictiva social. Sí, es necesario pues cobrar otra conciencia, y recordemos que paralelamente a estas escuelas judiciales pues han surgido también las escuelas de práctica jurídica, como la que ha fundado hace muchos años don Pedro Aragoneses en España, que son escuelas. Yo creo que esta escuela judicial debe ser una escuela de práctica jurídica, debe ser una escuela de práctica jurídica judicial, desde luego, ¿verdad? Acentuada a lo judicial. Pero aquí otra vez retomo, y esa es una de las ventajas de que el profesor Bellizón se me haya precedido, pues otra de las reflexiones que él nos hacía, que muchas veces en este tipo de ejercicios o de prácticas hay que unirlos, unir a jueces y a juzgados, ¿verdad? ¿Para qué? Prepararlos inclusive juntos y prepararlos en una comunidad de intereses detrás de la cual está, desde luego, la
correcta prestación de este importante servicio público que es la impartición de la justicia. Se alega, por otro lado, a quiénes deben pertenecer estas escuelas judiciales. Ese punto pues ya lo había planteado también el profesor Berizonce. Yo nada más reitero que, claro, del Poder Ejecutivo yo creo que nada tiene que hacer el Poder Ejecutivo con esto, deben pertenecer al Poder Judicial, pero yo creo que aquí está un punto muy importante, sobre todo para nosotros, por nuestra estructura. Las limitaciones económicas de los tribunales en los estados a veces les hacen muy difícil o imposible crear una escuela judicial, con todos los requisitos que esta escuela judicial necesitaría. Y entonces hay varias ideas que deben alimentar una correcta organización de estas escuelas. Yo creo que los tribunales, ahí está otra vez una sumatoria, decía yo, multiplicar y sumar, no dividir. Deben acercarse, ya lo decía o se decía en la plática anterior, debe haber un acercamiento de la academia, de las universidades y de los tribunales para llegar a la celebración de convenios. Se puede utilizar toda la infraestructura, inclusive edificios, aulas, algunos de los profesores, técnicas, otra serie de cosas que ya están dadas en las universidades, y el tribunal puede entrar con el pie derecho a sus propias universidades, hermanándose en un esfuerzo común de capacitación. Otra idea que también no está aquí René Casoluengo, pero él tiene mucha experiencia en eso, es que, por ejemplo, algunas escuelas judiciales más fuertes, como puede ser la federal o como puede ser la del Distrito Federal, cooperen o auxilien a las escuelas judiciales de los estados que no tengan posibilidad económica. Y otra solución más, que por regiones se puedan establecer también escuelas judiciales. Pueden unirse 4 o 5 estados de una región y fundar una escuela judicial, aunando esfuerzos y haciendo una escuela judicial en serio. Pero repito, creo que la asociación con la universidad es de suma importancia. El hecho de que la universidad y el Poder Judicial puedan trabajar conjuntamente con ello. Claro que hay otro tipo de... Se postula, por ejemplo, también que sea una asociación privada, pero a mí no me simpatiza mucho la idea porque, como decía el doctor Berizonce y como lo digo yo también, pues nosotros venimos de universidades públicas y a universidades públicas servimos. Entonces, la idea de que sean instituciones privadas las que atiendan estas delicadas funciones creo que no va, al menos con mi pensamiento. Respeto si alguien cree que puede funcionar mejor una escuela judicial en manos de alguna entidad privada. Yo no lo creo. Hay una relación muy fuerte entre la escuela judicial y la carrera judicial y desde luego el Consejo de la Judicatura, porque ya se contemplaba esta idea desde la plática del doctor Berizonce. Es una especie de triángulo en que se amarran una serie de cosas, es decir, está amarrada la escuela judicial con la carrera judicial, con la existencia del propio Consejo. Sí, ya se había planteado por ahí en qué medida la escuela judicial debía depender o no del Consejo. En las estructuras nuestras sí depende. Y luego el otro punto ese muy importante de si la escuela judicial debe ser el camino único para el acceso a la judicatura o no. Déjenme decirles, yo tuve la oportunidad en 1985 de visitar la Escuela Judicial Española, que entonces estaba todavía en Madrid, en la ciudad universitaria. Hoy esas instalaciones han quedado como parte de la escuela judicial, pero no para los jueces, sino para el personal, el resto del personal, para otros auxiliares, porque la escuela judicial, la tradicional, se ha trasladado a Barcelona, ¿verdad?, donde está ahora, y es la escuela judicial clásica y fuerte de España. Quizás habría que decir 2 o 3 cosas de esta escuela judicial. Esta escuela judicial tiene una enorme tradición y una enorme fuerza, y allí sí es camino ineludible para llegar a los puestos de la carrera judicial. Y son 4 los puestos, no nada más son los jueces, son todos los secretarios judiciales, los que llaman fiscales, o sea, nuestros ministerios públicos, y otra 4ª profesión importantísima, el médico forense. Son estos 4 cargos los que deben, para tener el acceso a los puestos, pasar por la carrera judicial, por la escuela judicial, y luego presentar el examen de oposición, las 2 cosas, una después de la otra, ¿verdad?, con todo rigor. Y puede uno decir, y esto creo que es muy importante, que en toda España, cualquier juez, cualquier secretario, cualquier ministerio público y cualquier médico forense, desde los de las grandes ciudades hasta de los pueblos más pequeños, todos son egresados de la escuela judicial y todos han llegado a los puestos por rigurosos exámenes de oposición.
Esta es una cosa digna de evidenciarse, de subrayarse, porque esto constituye un sistema judicial muy sólido, muy fuerte, muy autónomo, muy independiente. Creo que esta es una aspiración a la que debemos tener todos. El tipo de enseñanza, ya lo decíamos hace un momento, debe ser fundamentalmente de adiestramiento, es decir, no debe ser una mera repetición de los cursos similares que se hayan dado ya en otras escuelas de derecho, aún a niveles de posgrado. Estamos ante necesidades diversas. Las actividades deben ser prácticas y de adiestramiento y capacitación en las tareas concretas a que van a enfrentarse estos servidores públicos. Por ello, con todo tino, se ha sostenido por otro autor que hemos consultado, que la institucionalidad de la escuela judicial debe ser de una gran flexibilidad. Aquí no puede haber asignaturas fijas con programas y exámenes. Lo que debe haber es un trabajo personal de los alumnos, fiscalizado por alguien, seguido por alguien, entrenado por alguien, que por lo tanto no tiene probablemente horarios en la escuela, o que teniendo horarios está a disposición de los alumnos para que le lleven sus trabajos, o para discutir con ellos en talleres. Una escuela judicial que tiene que moverse por el país, que tiene que fiscalizar el trabajo práctico. Requerimos de una escuela judicial pensada en función de estas tareas. Esto lo dice Jorge Correa Sutil en un trabajo publicado en Chile. Es decir, lo que en realidad acontece, pues, es que este tipo de escuelas deben de entrar dentro del modelo de las escuelas de práctica jurídica. Ya lo decíamos hace un momento, que tan poca aplicación y realidad han tenido en nuestro medio, porque nosotros no hemos tenido casi escuelas de práctica. Nos hemos lanzado a los egresados a que se adiestren en la práctica con sus propias uñas y con toda la imprevisión y toda la impredecibilidad que puede traer esto, ¿verdad? Porque no sabemos en manos de quién van a caer ellos al salir, en qué bufetes o con qué gentes van a trabajar, y cada quien va haciendo su práctica por propia iniciativa y las instituciones se desentienden de eso. Es decir, el problema de la práctica ya no es un problema que competa a las instituciones de educación, y creo que ello pues es grave. Un ejemplo de reglamentación práctica legal de la escuela judicial en nuestro país es el llamado Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior. Sin que exista en el texto constitucional una mención expresa a estas escuelas judiciales, parece ineludible su existencia y reglamentación, porque de lo que el texto constitucional sí se ocupa es de la mención expresa relacionada con las condiciones para el ingreso, formación y permanencia. Aquí está la idea implícita necesaria de estos institutos. No haremos referencia en este trabajo al Instituto del Poder Judicial Federal, porque estamos más familiarizados con el Instituto de Estudios Judiciales, que, como ya les decía yo a ustedes, yo por fortuna estuve ligado a esta entidad desde su nacimiento. Si no soy su papá, soy su padrino, y su padrino de bautizo. A mí me tocó que doña Clementina Gil me comisionase precisamente en uno de los congresos de nuestro Instituto Iberoamericano, que se celebró en Madrid en el 85, yo tuve la oportunidad paralelamente de visitar la escuela judicial. Y les dije a los magistrados y a la presidenta que no quería yo que al regresar me dijeran, ¿por qué no averiguó esto? ¿Por qué no averiguó el otro? De una vez, antes de que yo me vaya, vamos a hacer un catálogo de cosas que quieren que pregunte, para que no me digan cuando regrese que por qué no pregunté. Y efectivamente nos sentamos en una tarde y pregunte usted esto y pregunte el otro y pregunte aquello. Pobre secretario de la escuela judicial que tuvo que soportar una entrevista de 2 horas, ¿verdad?, que nos trajimos grabada y que está reproducida por ahí en Anales de Jurisprudencia, que es una publicación oficial del tribunal. Ahí trajimos un catálogo de cuestiones muy importantes que desde luego orientaron y sirvieron para el establecimiento aquí de este centro de estudios, que así se llamó primero. Esta reforma legislativa fue la del 85, que ya dijimos que fue precursora de las del 87 y del 94. Quiere decir que desde 85 en el Distrito Federal se creó este Centro de Estudios Judiciales de nuestro tribunal. Y el artículo 210 de la Ley Orgánica, vigente todavía, advertía que dicho centro tendría como objetivo principal la preparación y actualización del personal judicial, así como la difusión del material jurídico. El centro continuó trabajando bastante tiempo después de la reforma del 94 y fue sustituido por el actual instituto
hasta que se expidió tardíamente, por cierto, la ley orgánica del Distrito Federal en enero del 96. Esta ley orgánica del Distrito Federal, del Poder Judicial, o de los tribunales, como se le llama ahora, dedica de sus artículos a este Instituto de Estudios Judiciales 4 de esos artículos. Debe destacarse, por ser fundamental en el texto de tales disposiciones, lo siguiente: el Instituto contará con un comité académico. Ya lo habíamos mencionado porque habíamos dicho que los miembros de los jurados de examen provenían, uno de ellos, de ese comité académico, integrado por 5 miembros, 3 que se hayan desempeñado como jueces o magistrados y los 2 restantes serán académicos con experiencia docente universitaria de cuando menos 5 años. El comité, este comité académico del instituto, se dice ya por esta ley, va a tener a su cargo elaborar los programas de investigación, preparación y capacitación para los alumnos del instituto, mecanismos de evaluación y rendimiento que deberá someter a la aprobación del Consejo. Sí, el Consejo está sobre ellos. Los programas que imparte el instituto tendrán como objeto lograr que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia o quienes aspiren a ingresar a este fortalezcan los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial. Aquí yo quisiera detenerme para una observación muy importante. Creo que generalmente visualizamos a la escuela judicial pensando solamente en el ingreso. Y la escuela judicial no es solamente eso. Yo me di cuenta mucho que, por ejemplo, la escuela japonesa pone un gran énfasis en los procesos de actualización y tiene programas muy bien estructurados para cada 5 años, durante los 30 o 35 años de duración de los encargos, hay obligatoriamente para todos los jueces y magistrados programas de capacitación y actualización. Y nadie puede escapar a ellos. Es un sistema muy bien estructurado y muy rígido. Entonces, tenemos que cobrar esta idea integral, no nada más tener a la escuela judicial como un instrumento para que nos ayude en la selección del ingreso, no. Es que, y la idea está aquí plasmada ya en nuestras leyes. No es cierto que la escuela solamente vaya a servir como un filtro de acceso, no, tiene que servir como un instrumento constante y permanente de la actualización de los funcionarios que ya están sirviendo. El programa de cada 5 años de la Escuela de Japón, repito, es un ejemplo, y es muy rígido, y van siendo obviamente distintos esos planes y esos programas. No es igual el del primer lustro al del segundo, al del tercero, al del cuarto, no, van teniendo características distintas y van siendo sobre todo programas de actualización. Creo que esto es importante porque, como en todas las funciones, la rutina puede producir ciertos anquilosamientos, ¿verdad? Se dice una gente que está metido en sus rutinas y todo eso, ya no quiere voltear para ninguna otra parte, ya encontró su caminito y no quiere salirse de él, ¿verdad? Y eso puede ser negativo porque se va enclaustrando, se va cerrando en criterios. No, es necesario que cada 5 años vente para acá porque te vamos a ajustar el motor y ajustar las células del cerebro para que tenga un nuevo enfoque de las cosas, y ese es el sentido, yo diría, de una actualización integral, ¿verdad? Creo que pues hay una serie de aspectos que ustedes tienen en el trabajo que se les ha entregado, en donde están todas las otras atribuciones de este comité académico, que son, como ustedes ven, amplísimas. Como puede verse, pues, este texto es muy amplio y preciso para otorgar un perfil positivo y adecuado respecto a la naturaleza de las funciones que debe cumplir una buena escuela judicial. Y cierro las consideraciones de mi intervención esta mañana con una muy breve reflexión, porque ya se han hecho otras reflexiones, en torno a los consejos de la judicatura. Desde luego, el enfoque en este trabajo es muy limitado, porque sobre todo queríamos subrayar o hacer énfasis en la importancia de los 3 conceptos, es decir, del Consejo de la Judicatura, de la carrera judicial y de las escuelas judiciales. Estas entidades, como ya lo hacía notar con toda precisión el maestro Berizonce en la plática anterior, pues son instituciones nuevas que vienen desde la época en que termina la Segunda Guerra Mundial y comienzan a gestarse, y obviamente son de una raíz cultural occidental europea muy fuerte, son instituciones europeas. Ya nos ha dicho el maestro Berizonce cómo los avatares de estas instituciones en Francia y en Italia, en España, etc. Yo creo que podría decirse que hoy en día tienen
antecedentes históricos que podríamos calificar de universales, y una necesidad de su urgente y tardía implementación en nuestro país, porque nosotros nos tardamos mucho. Cuando en 94 se establecen las reglas constitucionales para que surjan estos consejos, ya la gran mayoría de los países, inclusive latinoamericanos, ya los tenían, la gran mayoría. Aquí luchó mucho para su implantación, entre otras personas, el maestro Héctor Fix Zamudio, que fue un poco el paladín y el inspirador teórico de la creación de estos institutos. Y aquí para mí hay un ejemplo evidente de la influencia de la doctrina sobre la práctica, ¿verdad? Aquí está un gran doctrinario, un gran cultivador académico del derecho, que es el maestro Fix Zamudio, insistiendo en la necesidad de la implantación de un nuevo órgano, y finalmente, después de una lucha de varios años, se logra que se adopte por nosotros este tipo de institución. Es decir, con base en el texto de esa reforma del 94, estos consejos pues son órganos de composición colegiada y tienen como tarea fundamental la administración, la vigilancia y la disciplina de los órganos judiciales respectivos. Yo creo que la filosofía, la razón de ser, radica en que se deslinden las tareas propias y exclusivamente jurisdiccionales de las otras tareas que naturalmente deben seguir quedando de manera exclusiva en manos de otras personas. Los jueces y los magistrados deben dedicarse a juzgar, pero aspectos como el manejo presupuestal, como el control, como la vigilancia, como la administración, todos estos deben estar en manos de estos nuevos organismos. Esa es la razón de ser fundamental de ello. Claro, frente a esto acuérdense de la posición de los magistrados que dicen, no, nosotros podemos todo eso y más, ¿verdad? Bueno, entonces con esa filosofía ya no hay posibilidad de establecer el consejo, pero si se admite esa otra posibilidad, creo que es muy importante. Claro, aquí habría que deslindar una cosa muy importante. Nosotros tratamos siempre de subrayar esta idea. El Consejo de la Judicatura no puede ni debe nunca inmiscuirse en las cuestiones estrictamente jurisdiccionales. Así como debe reclamar para sí todo lo administrativo, lo de manejo de presupuesto, lo de disciplina, lo de vigilancia, lo jurisdiccional no debe ni puede tocarlo. Esa es función exclusiva precisamente de los magistrados y jueces. Digo, porque luego había la equivocada idea de que en algún momento dado, o a veces se dejan ir por esa idea y creen que en su función de vigilancia pueden llegar a sustituir lo que queríamos evitar, que ahora, en vez de que fueran los magistrados, sean los consejeros los que tomen el teléfono y les digan a los jueces qué es lo que deben hacer. Volvemos a caer en lo mismo, y ese no puede ser el propósito. Es decir, en la esencia del espíritu de estos organismos, los consejeros deben estar conscientes plenamente de que la autonomía jurisdiccional de jueces y magistrados debe quedar intocada, ¿verdad? Y que estos son órganos de otra cosa, que no deben inmiscuirse ni mezclarse para nada en las tareas estrictamente jurisdiccionales. Este es un punto muy importante que debemos entender. Luego, claro que hay una vinculación de carrera judicial con escuelas judiciales y con la existencia misma de los consejos, porque el consejo no deja de ser sino el órgano garante y vigilante del buen funcionamiento de la escuela y de la carrera judicial. Es un órgano, repito, garante y vigilante de que las reglas de carrera judicial funcionen. Quisiera yo hacer referencia finalmente a los aspectos de composición que tanto nos han preocupado, pero sobre todo a un aspecto que ya suscitaba algún tipo de inquietud en la anterior plática. Nosotros tenemos consejos reducidos en su número. Cuando el profesor Bisonce nos ha hablado de un consejo de 20 miembros, eso parece un parlamento ya, ¿verdad?, para nosotros, y vemos un grupo como sumamente grande frente a nuestros consejos que solamente tienen 7 miembros. Es un consejo muy reducido, muy chico. Claro, nosotros no hemos dado cabida en el consejo, y eso es negativo, ni a representantes de la academia, ¿verdad?, ni a representantes de los abogados, que yo creo que esa es una cosa muy necesaria para que tuviéramos un consejo de otro tipo, pero es una reflexión en todo caso de ley ferenda, es decir, debemos tender hacia allá. Habría que advertir por otro lado que, y ustedes lo saben bien, cuando se dijo, no, estas son ideas exóticas que vienen de fuera, y la forma de contradecir ese argumento, que es muy fuerte, es decir, no señores, cuidado, acuérdense que hay entidades que se adelantaron a la Federación
en su creación de sus consejos. Y ahí tenemos a Sinaloa y a Coahuila, que antes de que la federación creara consejos, ellas ya los habían creado y con otras estructuras de composición también diferentes, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que debemos de tender a modificar estas estructuras, pero por ahora nos han servido en el arranque. ¿Y estos 7 miembros de dónde vienen? Bueno, volviendo otra vez a las preocupaciones que ya habían ocupado nuestra atención, son 4 que vienen de dentro, ¿verdad? Y 3 que vienen de fuera. De todas maneras, predomina el elemento de los que están dentro frente a los que vienen de fuera. ¿Y los que vienen de fuera quiénes son? Son 2 que vienen de los órganos legislativos, tanto en el caso del Distrito Federal como en el federal, ¿verdad? Y 1 que viene del Ejecutivo. Pero mucho cuidado. A mí me preocupa mucho que se utilice la denominación de representante, porque no es cierto que lo sean. No son representantes. Y el texto constitucional deja muy claro que estos sujetos consejeros no representan a nadie. Son designados, sí señor, la designación, pero una vez que se da la designación, se emancipan de quien los haya designado y son autónomos e independientes en el desempeño de su cargo. Eso es muy importante. Es muy importante, porque si tuviéramos un miembro del Consejo que lo nombró el Ejecutivo, y ese sea el conducto para las consignas y para las recomendaciones, peor estamos, ¿verdad? No, esa idea hay que rechazarla totalmente. Quien venga como representación del Ejecutivo se incorpora al judicial y debe ser autónomo, independiente. No puede ni debe ya recibir ningún tipo de indicación. Qué triste sería que fuera ese conducto, ¿verdad? Y que si es nombrado por el Ejecutivo, él sea el cordón umbilical, ¿verdad?, de las consignas o de las recomendaciones o de la línea o de las orientaciones. Esto no debe ser así. Se designa por el Ejecutivo, se designa por el Legislativo, pero una vez dada la designación hay una emancipación y hay una autonomía y una independencia en el desempeño del cargo. Si no se entiende así, no está funcionando bien el Consejo. Y esta composición, ¿qué resultado ha dado? Yo tengo que decir, y hay que reconocerlo, que desgraciadamente el Consejo Federal no ha funcionado tan bien como el Consejo del Distrito Federal. Hay una serie de factores muy especiales que permitieron un funcionamiento mucho más ágil y mucho más, ¿qué diría yo?, de compenetración de los intereses y de conjugación, de sumar, de multiplicar, no de restar ni de dividir, en el Consejo Local del Distrito Federal que en el Consejo Federal. En el Consejo Federal, como ustedes saben, hubo muchos problemas y esos problemas también han provocado una contrarreforma. Y la contrarreforma ha consistido en que la Corte y los ministros nuevos, los de ahora, ya han reivindicado una serie de poderes que se le habían dado al Consejo. Lo que decía el profesor Berizonce, toda creación de un órgano implica que le quitemos a otros parte de sus atribuciones y esos otros no quedan muy contentos y entonces hacen la lucha política y reivindican una serie de poderes que tenían. Para mí ha habido una contrarreforma terrible porque, por ejemplo, ya los jueces y magistrados son nombrados por la Corte. Eso mediatiza totalmente, cuando antes era una designación directa. Por fortuna en el Consejo de la Judicatura nuestro, en el Distrito Federal, sigue el proyecto inicial del 94 y los jueces y los magistrados, porque son 2 tipos de jueces, el juez de paz y el juez de primera instancia y el magistrado, bueno, son designados y en ese sistema siguen siendo designados de entre los mismos, pero sin que haya una intervención de otra entidad. Es una designación que viene de ellos mismos, ¿verdad?, del propio cuerpo, inclusive por un sistema de insaculación, desde luego, pero sin que haya la intervención de ningún otro órgano, que eso es muy grave. Aquí ya como que la Corte retomó poderes, ¿verdad?, y entonces ella es la que designa y además tiene una serie de poderes de revisión en las cuestiones de oposición. Entonces es una contrarreforma. Qué curioso que el Consejo de la Judicatura, el chiquito del Distrito Federal, tenga más atribuciones y tenga más poder que el Consejo Federal. Y ese es un ejemplo. ¿Por qué? Porque se le dejó intocado y porque funcionó sin problemas el Consejo Primero de la Judicatura del Distrito Federal. Con estas reflexiones y con estas consideraciones, pero dejando también, desde luego, el resto del tiempo abierto al debate, creo que podríamos tener también otros 20 minutos para cambiar impresiones, para continuar con el debate que de todas suertes es sobre los mismos temas. Agradezco mucho su atención. Queremos agradecerle al doctor Gómez Lara su intervención
estamos a tiempo, recuperamos el tiempo inicial. Entonces yo creo que, si no tiene usted inconveniente, maestro, yo creo que sería conveniente abrir un poco el debate. Sí, adelante, por favor. Maestro, ahorita que habló sobre la existencia y la creación del Consejo, utilizó la palabra de los que estaban en favor y los que estaban en contra, ¿verdad?, de la existencia. Yo soy uno de los que estaban en contra de la existencia del Consejo, pero tenemos algunas razones para sostener algunos criterios. Nosotros en Baja California tenemos un consejo integrado por 7 personas, 7 miembros, ¿verdad? De esos 7 miembros, 3 son designados directamente por el Poder Legislativo. Un miembro se integra como parte del Tribunal Electoral, o sea, el presidente del Tribunal Electoral es consejero también por disposición constitucional. Y aparte, pues tenemos el presidente del tribunal, un magistrado y un juez. Desde la creación del Consejo en octubre del 95, se integró en su primera ocasión por un periodo de 3 años, por esa primera ocasión. Luego se integró otro nuevo consejo por un periodo de 2 años para complementar los 5 que manda la Constitución. Y ahorita estamos estrenando un nuevo consejo, pero ya de 5 años, ya en forma regular. Desde 1996 yo presenté escritos al Poder Legislativo pidiendo que se redimensionaran las funciones del Consejo de la Judicatura, porque creo que es el único consejo en toda la República que tiene facultades extraordinarias sobre el Tribunal Superior, sobre todo sobre los titulares del Poder Judicial, que son los magistrados, porque los vigilan, los sancionan, los disciplinan y los administran, que es la función principal. El motivo de haber pedido, que lo hice en ese escrito de 1996, ya sea la desaparición del Consejo o su redimensionamiento, fue por las irregularidades y los abusos que se veían que se estaban cometiendo, ¿verdad?, como usted lo comentó también en su exposición. Entonces, cuando usted dice hay magistrados chicharroneros, pues como que me cayó así un vasote de aceite, por así decirlo, ¿verdad? Y sí sentí feo, pues, pero creo que todos tenemos motivos por los cuales opinamos que debe desaparecer o que debe de redimensionarse. En esta última ocasión, ya más o menos oficialmente también se volvió a presentar un escrito al Poder Legislativo solicitando se redimensionen nuevamente algunos artículos en relación con la función del Consejo de la Judicatura. Y ese es el motivo de mi intervención. Quería externarle que estoy de acuerdo en lo administrativo con el Consejo, pero no estoy de acuerdo en cómo políticamente se maneja el Consejo, que es una realidad. Vamos a escuchar otras intervenciones, por favor. Vamos a limitar a 4 intervenciones para que pueda dar respuesta el doctor Gómez Lara. Por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, doctor. Felicitarlo por su brillante exposición. Y créame que ha tocado usted un tema trascendental, fundamental, que preocupa a todos los mexicanos. En este caso, comentarle que ese tema del fortalecimiento al Poder Judicial es tan necesario para la sociedad. Sin embargo, parece que aún a pesar de todos los grandes esfuerzos que en ese sentido se han hecho, todavía no logramos esa autonomía, esa independencia del Poder Judicial, sobre todo en relación al Poder Ejecutivo. Si bien es cierto, las decisiones en cuanto al nombramiento de jueces y magistrados formalmente son hechos por el Poder Judicial, pues no podemos también dejar de percibir que dentro de ellos sigue habiendo una terrible influencia del Poder Ejecutivo. Todavía se siguen dando las consignas, todavía se siguen dando las recomendaciones. Chiapas vive
situaciones difíciles en ese sentido. Tan es así que hay una controversia constitucional presentada a la Corte justamente por ese problema entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y aunando un poquito más en cuanto al Consejo de la Judicatura, que en Chiapas todavía no lo tenemos, ha habido resistencia en ese sentido. En ese propósito que usted refiere de la autonomía, del fortalecimiento, ¿qué tan conveniente es que el presidente del tribunal o de la Corte, en su caso, a su vez, presida el Consejo de la Judicatura, si lo que pretendemos es justamente dividir o separar un poquito las funciones? Gracias, maestro. Gracias. Maestro García Domínguez, por favor. En relación con la capacitación, con todos los aspectos que esta expresión puede involucrar, a los que ya se hizo referencia, yo quisiera decir que me parecería importante reflexionar sobre las diferencias que se dan muy notables entre las escuelas de medicina y las escuelas de derecho. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Las escuelas de medicina enseñan una profesión y las escuelas de derecho enseñan teoría del derecho, pero no enseñan una profesión, ninguna profesión jurídica. Yo creo que debiera enfocarse, para mejorar al Poder Judicial de nuestro país, debiera enfocarse las distintas instituciones interesadas en el tema, debieran enfocarse a modificar los esquemas, los programas de enseñanza para empezar a profesionalizar, para comenzar a enseñar las profesiones jurídicas desde la licenciatura. Y por supuesto, ese debe ser el enfoque más importante que se dé en las escuelas judiciales, la de enseñar específicamente la profesión de jueces para quienes asistan a esas escuelas judiciales. Y ahí me parece que sería importante primero enseñar la carrera a los jueces y luego crear los grupos mixtos de jueces y abogados, pero ya cada uno debidamente profesionalizados, porque de otra manera, pues la enseñanza que se dé en las escuelas judiciales seguirá manteniendo la situación estéril desde el punto de vista de profesionalización que padecemos en nuestras universidades. Pero si no empezamos a profesionalizar desde la licenciatura, pues ya tenemos un defecto muy grave para, digamos, enseñar específicamente la profesión de juez. Efectivamente, como ya decía el doctor Cipriano Gómez Lara, las universidades enseñan derecho, para decirlo de algún modo, pero después les dicen, ahora vete a ver quién te enseña una profesión. Vete a un despacho si quieres ser abogado, vete a un juzgado si quieres ser juez, o vete a una agencia del Ministerio Público si quieres ser agente. Pero yo, universidad, ¿yo por qué te enseñan una profesión? Imaginemos lo que sería de la salud de los mexicanos si las escuelas de medicina no enseñaran la profesión. Muchas gracias. Por allá, maestra de Hidalgo, por favor. Una pregunta, doctor. ¿Cómo hacer para que este buen principio de la carrera judicial sea también un buen intermedio y un buen final?
he visto, y lo cito a manera de ejemplo, no generalizo, que todavía presenta algunos subjetivismos. He visto sí mejorías, por ejemplo, en un principio todo aquel que aspiraba a ocupar una plaza de juez, pues pasaba 2 etapas, ¿no?, de examen, una escrita y una oral. Posteriormente se limitó a que si se acreditaba la escrita, pues pasaba la segunda etapa, que era la oposición. Y he visto cómo un abogado persistente ha presentado en 4 ocasiones, yo creo, su examen de oposición y presentándolo de manera muy brillante, pero se ha visto declarada desierta la plaza, ¿no? Entonces siento que todavía hay muchísimo que mejorar y muchísimo que observar. Yo nada más quisiera que usted me comentara de qué manera no llegar a contaminar de estos subjetivismos a este buen inicio de la carrera judicial. Gracias. Gracias. Sí, bueno, Las 2 personas. bueno, pero nosotros limitamos a los otros 2 porque no, ya no tendríamos tiempo. Ya son Los las 2 últimos 12:30. compañeros, por favor. Sí, trataré de ser breve. Mi nombre es Salvador, yo trabajo para una escuela judicial en Baja California y de alguna forma esta escuela judicial por cuestión orgánica depende del Consejo de la Judicatura, así que creo más o menos conocer de lo que quiero hablar. Yo valido la creación del Consejo de la Judicatura como ese órgano que va a administrar bajo ese espíritu, el juez a juzgar, pero desgraciadamente, y en eso coincido con el magistrado González Arias, se han ido formando órganos a la vez inquisidores por esa inexperiencia en la que hemos venido cayendo, de que le damos poder a gente que en su vida ha pisado un juzgado. La cuestión de tener encima sobre los magistrados y los jueces gente que nunca ha pisado un juzgado es que no entienden la problemática en que en los juzgados se vive. No nomás es la aplicación de la ley, sino la comprensión del problema que se va a resolver. Algo que no comentó el magistrado es que son 3 representantes no puestos por el Poder Legislativo, sino puesto uno por cada fracción parlamentaria de las que componen ese Congreso. Entonces, desgraciadamente, vemos cómo la política se empieza a inmiscuir, porque no son 3 diputados puestos por el Congreso, sino uno puesto por el PAN, por el PRI, por el PRD, que son las fracciones que componen el Congreso de la California. Y eso es muy lamentable y viene a impermear de un espíritu no sano dentro de lo que es el Poder Judicial. Entonces, mi pregunta, o mi caso en particular aquí es, ¿cómo votar? Como ahorita decíamos, ¿cómo votar por los mejores? Si en México todos creemos que somos los mejores. Ahorita el compañero decía, los jueces y los magistrados se van a sentir ofendidos porque entra gente de fuera. Entonces, ya se sienten los mejores. O sea, ¿cómo votar por el mejor si aquí todos nos creemos en cierto punto los mejores? Alguien por ahí contaba una anécdota de 2 galones donde había cangrejos, en uno japonés y en otro mexicano, y en donde están los cangrejos japoneses estaba tapado, estaba cubierto el galón. Entonces una persona pasó y dijo al pescador, oiga, ¿por qué esos cangrejos están tapados? Ah, es que son japoneses, si los dejo destapados se ponen en fila y se van saliendo del galón. Y los mexicanos, ¿por qué nos tapa? Porque el que se va subiendo ese lo jalan entre todos los demás para abajo. Entonces, ¿cómo sacar la política del Poder Judicial? Gracias. La última, por favor, compañero. Federico Soto, de Zacatecas. Pertenezco también al Poder Judicial del Estado. Mi pregunta sería si concreta, si el Colegio de Profesores de Derecho que convoca a esta serie de trabajos de actualización ha pensado en acercarse a través de la academia a los institutos de capacitación de los poderes judiciales de los estados y hacer una vinculación en este esfuerzo por aterrizar lo que sería la escuela judicial. Gracias. Sí. Bueno, como decía hace un momento mi querido amigo el profesor Berizonce, aquí hay cosas para dar otra conferencia y media, ¿no? Porque hay muchos problemas. Quisiera yo, desde luego, referirme a algunas de ellas, ojalá que no deje yo ninguna sin responder o comentar. En algunas de las intervenciones no hubo propiamente una pregunta, sino un comentario, que además yo estoy totalmente de acuerdo con el mismo. Esa lucha entre magistrados y consejeros, muy pesada, y aquí retomo también otra de las observaciones, la presidencia de ambos organismos en
la cabeza nada más de una sola persona que trae dos cachuchas, ¿verdad? Porque es presidente del tribunal y luego es presidente del consejo. Y se ha dicho, pues, ¿cómo va a ser presidente de dos organismos que inclusive tienen funciones distintas y características diversas? Yo creo que ha sido una sabia solución para el inicio, porque si con el mismo presidente ha habido tanto problema, si hubiera dos presidentes distintos se matan al día siguiente, ¿no? Entonces el mismo presidente ha permitido permear eso, ¿verdad? Y hacer que, yo he visto actuar a los presidentes tanto de la Corte como del Tribunal Superior y han tenido un doble papel difícil para ellos, porque tienen que presidir un organismo y luego presidir el otro, y se va dando un fenómeno muy curioso y que yo creo que es explicable. Cuando están en el seno de un organismo, defienden la posición del otro, y cuando están en el seno del otro organismo, defienden la posición del primero, y eso da cierto equilibrio, y permite un poco de comunicación, que el jefe sea el mismo en este periodo de arranque. Si pusiéramos jefes distintos, la cosa sería más difícil. Entonces yo creo que fue una solución inteligente para el arranque de los organismos, que sea un poco el mismo. Ahora, no deja de ser una lucha de atribuciones, ¿verdad? Es decir, me estás quitando esto, te estoy quitando esto, me lo vuelves a dar, no me lo das, ¿hasta dónde va a llegar lo tuyo y lo mío? Y claro, detrás de todo ello, del ejercicio indebido. Si hay ya, como decíamos, se interfieren aspectos políticos y luego el aspecto tan grave que también señalaba el compañero, que es un señor de Júpiter, ¿verdad? Y que nunca ha pisado un tribunal y que comience a querer meter mano por ahí en cosas que no conoce o que no sabe. Ese fenómeno lo sufrimos, lo sabemos, pero no dejemos de poner atención al ejemplo que nos ponía el profesor Berizonce, de esa corte Warren de los Estados Unidos, ¿verdad? En donde el sujeto que vino de fuera, y vieron un político con experiencia política y con sensibilidad política que los jueces tradicionales no tenían. Sobre todo, eso se ha discutido ya mucho, se ha dicho que sobre todo en las Supremas Cortes, que haya puros juristas tradicionales, como que no es muy conveniente. Sí tiene que ser jurista, sí, pero un jurista que también tenga una visión más amplia y más universal de las cosas. Cuidado, porque hay una serie de valores que están en juego. Sí, lo que choca es el ejercicio arbitrario, ya, ¿verdad? Sí, cuando llega el ejercicio arbitrario de alguna atribución, ahí es donde comenzamos con problemas. Por eso yo creo que todo debe estar muy acotado. Y luego se van dando circunstancias muy especiales. Cuando hablábamos de la lucha en los partidos y que cómo se integra y todo, yo les quiero relatar esta experiencia en torno al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. No sé qué buena estrella iba pasando por el firmamento, pero el hecho es que cuando en la Asamblea de Representantes se hace la designación de los dos que iban a venir de la Asamblea, fíjense qué cosa tan especial, de esas cosas que se dan, porque se dan y se dan. Había una mayoría priista en ese momento, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y entonces hay que hacer las dos designaciones. Y por una cosa que yo no sé por qué, se ponen condescendientes y se ponen de acuerdo todos y van designados los dos consejeros, uno propuesto por el partido de la primera minoría y otro por la segunda minoría, o sea, PAN y PRD en aquel momento. Y viene una aprobación, pues insólito, por unanimidad de la Asamblea. Y entonces llegan dos gentes muy capacitadas y muy equilibradas, que son Zavala, que ahora es magistrado actualmente, y Flores Sousa, que viene propuesto por el PRD. O sea, los partidos minoritarios propusieron los miembros del Consejo y a eso accedió, pero esa regla no estaba escrita en ninguna parte. Ahora, ¿qué ha sucedido ya en las siguientes designaciones? Ahí ya no, allá ya imperó el problema político, etcétera, y alguien hablaba de la política, ¿en qué medida podemos alejar la política? No, yo creo que no es la política, yo creo que lo que debemos alejar es la politiquería, que es muy distinto, porque la política, en el mejor de los sentidos, los tribunales desde luego que tienen función política, claro que la tienen, y hoy es obvio que la tienen. Ahí el ejemplo que daba el maestro Berizonce en aquella decisión de la Corte es una cosa estrictamente política, ¿verdad? De decisión política del Poder Judicial. Claro, politiquerías personalistas son las que debemos eliminar. Lo que hablamos de los amiguismos, del compadrismo, de la influencia, del pretendido autoritarismo injustificado en las actitudes, eso es lo que es difícil y hay que prevenir, ¿verdad? La doble presidencia la entendería yo así. Ahora, brevemente en relación con otras cosas. Lo de Chiapas,
permítame que le diga una cosa, porque conozco el problema y lo conozco en detalle, porque además me tocó estar por allí dando alguna plática sobre consejos cuando surgía el problema. Y además tuve la oportunidad, porque lo pude vivir y ver, de darme cuenta de esto. Los diputados del Congreso local estaban en favor del establecimiento del Consejo y que la controversia constitucional no tiene nada que ver con la idea misma del Consejo, sino va a un punto formal de quien si firmó la iniciativa estaba legitimado para hacerlo, no que era el secretario de gobierno. La controversia constitucional se limita a eso. La controversia constitucional no tiene nada que ver con el fondo, porque todos los diputados están de acuerdo, en la necesidad de establecer el Consejo. La controversia constitucional va para un aspecto estrictamente de forma, de que si quien mandó la iniciativa estaba legitimado o no para mandarla. A eso se reduce la controversia constitucional. No tiene nada que ver con el fondo. Vaya, están de acuerdo en el fondo, en el establecimiento del Consejo, pero el trámite lo objetan porque dicen que quien mandó la iniciativa no estaba legitimado para hacerlo, ¿verdad? Entonces, qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Es un problema de forma que no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión. Estaban de acuerdo todos con el establecimiento del Consejo, ¿verdad? Entonces, son problemas más bien de sensibilidad. Yo sé que Chiapas pasa por un problema muy difícil porque hay un Congreso de oposición frente a un gobernador que también... Pero son las experiencias de la nueva vida política que estamos comenzando a vivir y yo creo que son saludables, de todas maneras son saludables, porque antes no nos podíamos imaginar eso. Pues antes lo que decía el gobernador era palabra divina y nadie se atrevía. No, hoy estamos viviendo ya otras épocas en que ya hay otra composición. Creo que eso también disminuye y tiende a disminuir el autoritarismo, sobre todo ese autoritarismo absurdo y ciego y irracional, ¿verdad? Del cual todo espíritu estrictamente republicano y democrático debe alejarse, ¿verdad? Para que nuestras instituciones funcionen más como instituciones y no en función de los intereses personales de sujetos o de grupos o de facciones, ¿verdad? Yo creo que hacia allá debemos ir, ¿verdad? Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por el señor ministro García Domínguez en cuanto a que hay que modificar los esquemas, hay que acercar toda la enseñanza a otros moldes, como ya nos lo dijeron, vuelvo a mencionar a Capelletti hace 5 décadas que ya lo decía él, ¿verdad? Que había que modificar los esquemas de toda la enseñanza, sobre todo en los países latinos, que nos toca el mismo defecto de enseñanza a los italianos, a los españoles y a la mayoría de los latinoamericanos. A la licenciada Gómez Gallegos le preguntaría yo si ese relato que daba es del Poder Judicial del Distrito Federal o del Distrito Federal. Bueno, mire usted, cuando me dijo usted que había una gente muy valiosa que ya había presentado 4 que no podía, etcétera, yo le voy a relatar a usted lo siguiente. Yo hace un momento decía que a veces nos sentíamos en forma difícil los jurados porque le dábamos el triunfo a alguien, pero había 3 o 4 gente. Hacemos una reserva con estas personas que merecerían casi lo mismo el puesto que esta persona, puntos en el promedio, ¿verdad? ¿Sí? Yo tuve una que es una chica brillante, que hasta la 5ª oposición obtuvo su puesto de juez. Y a la 2ª o 3ª se me doblaba ya y me decía, ya no, le dije, sígale. Quien persevera alcanza, usted sígale. Y a la 5ª fue la vencida, ¿verdad? Como decimos, 5 oposiciones tuvo que presentar para obtener su cargo. Hay gente que se desilusionan a la 2ª o a la 3ª y yo creo que en esto debe haber perseverancia. Claro, hay veces que la lucha es muy fuerte y que hay gente muy valiosa que queda en el escalón inferior y que no entra. Estamos conscientes de ese problema. Creo que en función de ello, externé mi preocupación hace un momento de que habría que cambiar el sistema para que si salen con cierta calificación ya superior a X nivel, quedaran en reserva esas personas para ser designadas en las próximas vacantes, pero el sistema no lo contempla ni lo permite así, sino que deben abrirse las oposiciones de nueva cuenta con otro procedimiento para las siguientes plazas en las que haya vacantes, ¿verdad? Esto creo que ¿cómo votar por los mejores? Pues ese es un problema terrible, ¿verdad? Porque ¿quién va a juzgar cuáles son los mejores? Yo vuelvo a repetir, creo que es cosa de reglas institucionales, ¿no? Un poco y de reglas republicanas y democráticas auténticas, ¿verdad? Porque si entran las cuestiones de dominio, de poder, de amiguismo, de compadrazgo, eso es lo que corrompe todas nuestras instituciones, todas. En la medida que podamos alejarnos de eso y adoptar actitudes, repito, institucionales, genuinamente republicanas, pues nos podremos alejar un poco de eso.
es un propósito. El colegio no ha pensado hasta ahora en acercarse a esto, pero estamos dispuestos, además con los brazos abiertos, para intentar cualquier tipo de proyecto en esto. Claro, ustedes saben que existe una asociación de tribunales. Yo creo que más el conducto quizás debería ser a través de esa asociación, para que la asociación promoviese lo que fuera pertinente, pero el colegio como tal yo creo que estaría abierto a este tipo de proyectos, es decir, acercarnos a los tribunales para... de hecho, quiero decirles esto, con frecuencia nuestro colegio es llamado por poderes judiciales de varios estados. Hemos tenido presencia en Tabasco, hemos tenido presencia en el estado de Hidalgo, en el estado de México, es decir, nos llaman, en el Distrito Federal también nos han llamado y hemos colaborado con ellos en cursos, en eventos, en seminarios, así es que el colegio, claro, nosotros no nos hemos acercado diciendo aquí estamos, o no, más bien nos han buscado algunos tribunales para algunos tipos de trabajos académicos, pero el colegio está abierto y estamos dispuestos a acercarnos con cualquier tipo de proyecto a la consecución de estos fines y de estos anhelos que son comunes, de buena fe, en los que pensamos que las cosas pueden mejorar. Muchas gracias, no sé si... Concluimos nuestra sesión matutina del primer día de trabajo. Regresamos a las 3:30 de la tarde. Que tengan buen provecho.